¿Cuáles son las implicancias de la corrupción a nivel municipal? Bueno, yo quería tocar antes de hablar de la municipalidad, el señor licenciado Edwin Flores es candidato o precandidato. Sería importante que nos dé a conocer como precandidato o candidato qué va a hacer, porque también entre los partidos políticos hay corrupción, ¿no? Hay serias denuncias en que hay candidatos tránsfugas. En un periodo están en un determinado partido y al siguiente periodo pasan a otro, ¿no? Y son elegidos. Es decir, ¿con qué autoridad moral ellos pueden integrar un partido político en esas condiciones y ser elegidos? Y además, hay muchos de los candidatos que tienen problemas en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, ustedes, ¿cómo van a enfrentar esta situación? Porque ya hay desconfianza, no hay credibilidad de parte de la población en los partidos, movimientos políticos y en estos candidatos. Licenciado Flores, ¿podría responder la pregunta de nuestro panelista? Seguro, y bueno, tengo que ponderar la calidad de los panelistas puntuales y con cifras. Yo tengo una lectura particular respecto de lo que significan estos organismos de transferencia o transparencia internacional, que también tienen intereses y sesgan información porque movilizan capitales importantes bajo una pseudodenominación de democracia, globalización, libertad, derechos humanos y la economía social de mercado, que son los paradigmas de ahora. Se quiere hacer ver a Venezuela como que es lo peor en el mundo, y eso pasa con Afganistán y seguramente con Irán y Corea, porque Estados Unidos va a tener que intervenir en estos países de algún modo y busca justificaciones de competitividad, corrupción. Y Finlandia, Noruega, Suecia, los países que siempre van a estar arriba junto a Singapur, también muestran ese tipo de indicadores en azul. Y eso puede estar ocurriendo. Chile, en cambio, y cuando hablamos de economía chilena insertada, que ha invertido en el Perú, por ejemplo, estamos hablando de economía norteamericana. Porque Chile es un apéndice de Norteamérica, desde los Chicago Boys, ¿no es cierto?, de la década del 60 y 70. Creo que nos estamos Fuera de eso, un poco el tema. sí, pero quiero decir lo siguiente. Y finalmente es dinero judío, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en el país? Se quiere hacer ver a Puno, porque Fuentes es contrario a García, de esa manera. Álvarez en Cajamarca, y obviamente tiene el mayor canon. En Ancash. Álvarez en Ancash, Jesús Coronel en Cajamarca. El mayor canon. En un momento colocó 122 millones en un banco comercial. Vino la Contraloría, observó esta conducta y él demostró que había ganado más en un banco comercial que en el Banco de la Nación, cosa que se archivó. Por ejemplo, ahora en Cusco. Bueno, pero refiriéndonos al tema de Ancash, no podemos tapar con el sol con un dedo y decir que hace poco salió un caso, disculpe, el caso de una compra sobrevalorada de ambulancias. Una ambulancia que costaba 10, la compraron a 100 y no fue una ambulancia, fueron 20 ambulancias. Entonces, sí, comparada con el Cusco, yo diría que estamos en primer lugar. Las cosas aquí son muchísimo más graves y son muchísimo más evidentes. Aquí el tema no solamente se trata de frazadillas, no solamente el tema de JIS, el tema es cómo se contrata con el Estado, evitando los sistemas de control y utilizando mecanismos internacionales o supranacionales como la OEI. ¿Qué planteamiento esta tendría organización usted para combatir estos temas Yo diría, de corrupción? primero, la ley. La ley permite que un funcionario, una autoridad pública, pueda contratar bajo la intermediación de una entidad internacional que inclusive dedicada solo a educación, sin hablar de hospitales ni temas de carreteras. Ese es un tema primordial que habría que verlo. Y ese tiene que ver incluso con los petroaudios. El tema, ¿por qué no sale a la luz realmente de JIS? Porque el señor Vargas, Ochoa Vargas, conoce mucho el tema de Canaán, conoce mucho el tema de Quimper y de León. Entonces, él podría decir muchas cosas porque se conversó muchas veces con el presidente regional actual, se conversó sobre el Hospital Lorena, el Hospital de las Provincias Altas, incluso el de Urubamba. Entonces, la corrupción es fuerte en ese sentido y creo que, ¿qué podemos hacer ahora? Yendo a la segunda pregunta. La segunda pregunta es empoderar a estas oficinas,
anticorrupción, primero, las procuradurías, las oficinas de control institucional tienen que trabajar. Es imposible pensar cómo el presidente regional dice: he ordenado al procurador de la región hacer este trabajo y este otro. O sea, cuando lo debería investigar a él probablemente. Absolutamente, él no tiene ninguna injerencia en ese sentido. Y lo otro, por ejemplo, ahora estamos viendo qué pasa con EMUFEC. Por poco no ponen en la publicidad de Majesiguas 2. Eso es lo que les faltaba. Y eso también es un tema observable que habría que criticarlo, juzgarlo y colocar ahí un lente visor para que la ciudadanía internalice cuál será la propuesta más importante de planificación y cuál será básicamente el compromiso de un precandidato respecto de la corrupción. Por ejemplo, yo he descubierto que en el caso del alcalde anterior a la señora Sequeiros, se había entregado en concesión de 20 años un predio perteneciente a la municipalidad que colinda con la calle Loreto, que obviamente tiene una tasa arancelaria comercial importante. Sin embargo, no había producido $1 para el municipio y simplemente se había entregado al clero una propiedad del Estado. Ahora el tema de San Bernardo, que corresponde a la municipalidad, también es otro tema que hay que ventilarlo, y obviamente yo voy a ajustarme y circunscribirme a los panelistas de tal forma de que hagamos la cosa fluida, ¿no? Bueno, ahora nos exigen una pausa, sí, por favor. Así que quisiera, antes de irnos, dejarle la pregunta en la mesa. ¿Qué está haciendo usted con su organización para evitar justamente desde el saque estos temas de corrupción? Vamos a la pausa y volvemos con las respuestas del licenciado Flores. Bienvenidos de vuelta a Cusco Electoral. Al final del bloque anterior le dejamos una pregunta en la mesa al licenciado Flores. Licenciado, ¿qué está haciendo usted desde su movimiento para evitar la corrupción antes de ponerse en el partidor? En realidad ese es un tema muy delicado, porque encontrar personas competentes que tengan una trayectoria profesional y también trayectoria y experiencia política químicamente pura es muy difícil. Y hay un principal escollo, a menos que la organización apueste por la juventud, por espíritus renovados, por profesionales jóvenes, pero a quienes les falta la experiencia. Es muy fácil para un técnico llegar a ser también político, pero es muy difícil para un político llegar a ser técnico. Esa es una verdad, porte de la catedral. Y eso es lo que acontece. Mucho periodista está en política y no está especializado en nada, excepto en agarrar los medios de comunicación y seguramente contrariar al gobierno por el momento, temporalmente, y luego aliarse con él. Ese es un círculo de una ejecutoria casi generalizada. Ahora, tamizar a las personas a través de su hoja de vida debería empezar inclusive por analizar el comportamiento de buen vecino, el comportamiento familiar, porque ahora no sabemos si los candidatos están casados o divorciados o solteros, porque presentan a sus consortes como primeras damas, cuando sencillamente es una convivencia que no le hace bien, porque el hombre tiene que demostrar un perfil psicológico de una estatura también moral y sobre todo una estructura sólida a nivel de lo que uno piensa, cómo actúa, cómo se expresa, cómo decreta las cosas, porque vemos a gente totalmente incoherente, incongruente en su propia estructura. Piensa algo, expresa algo distinto y actúa todavía más distintamente. Entonces el tamiz será personalizar, individualizar a los precandidatos y obviamente discutir cuáles son las posibilidades de llevarlos realmente a contienda.